Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en una nueva jornada de nuestros encuentros medievales. Esta vez estamos con el profesor Vladimir Silva, que nos va a hablar sobre la música medieval. Ya Vladimir Silva es profesor de música con mención en dirección de conjunto instrumental por la Universidad Adolfo Hurtado, Alberto director Hurtado. coral infantil, perdón, Alberto Hurtado. Alberto Hurtado, sí, perdón. Director coral infantil, creador y director del taller de música medieval Lux e integrante de los Juglares del Orbe, ex integrante también del grupo de música celta Conjunto Voces del Tiempo. Damos entonces la bienvenida y estamos ya saliendo por nuestro fanpage y dejamos entonces aquí a Vladimir para que nos empape entonces de lo que es este primera de 3 sesiones sobre la música medieval. Correcto. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos todos a esta charla en la cual su nombre lo dice todo. ¿Qué es y qué no es la música medieval? La música medieval, Latinoamérica y en Chile sobre todo, tiene bastantes tipos de representaciones artísticas, bastantes propuestas performáticas, bastantes grupos, pero que se diversifican y tienen, por así decirlo, un escenario bastante diverso. Y trataremos de ver hoy en día, como su nombre bien lo dice, qué es y qué no es la música medieval. Me presento, como bien decía Jorge, soy profesor de música, creador y director del taller Lux de música medieval, actualmente un taller itinerante, dada la contingencia, y soy integrante de la agrupación Los Juglares del Orbe. El objetivo de este encuentro principalmente es desmitificar la práctica o en torno a la música medieval que se da hoy en día. Hoy en día existen muchos mitos y leyendas, por así decirlo, con respecto a cómo hacer y cómo no hacer música medieval o música del medioevo. Es por esto que eh, he tratado de hacer esta charla principalmente apreciativa, pensando en aquellos que están curiosos de este estilo, de esta práctica musical. No así, por así decirlo, una profundización directa a los distintos tipos de música medieval que pueden haber. Me basaré bastante en estudios que he hecho tanto en los Juglares del Orbe como en mi tesis de profesor, que tuvo que ver de las prácticas musicales, de la música antigua sobre todo, y por sobre todo muchas cosas que he podido observar y podido escuchar sobre todo a la hora de decir, hago música medieval, me dedico a la música medieval. También es clasificar las prácticas musicales desde la Edad Media desde un punto de vista histórico y dentro de lo mismo, lo que estaba conversando, mencionando recién, ver rasgos del neomedievalismo musical moderno. Este término de neomedievalismo que es relativamente nuevo, pero que ahora se acerca a la práctica instrumental, sobre todo desde un punto de vista performático, de la escenografía o la puesta en escena de la música medieval, o cómo se trata. Para poder ver la música medieval, es curioso, uno dice, ver la música, pero hay que tratar de verla por ese prisma, tratar de observarla desde ahí. Hay que ver lo siguiente, observar la música medieval desde ojos modernos. Como bien les digo, existen muchos mitos y leyendas sobre la música medieval en la sociedad actual. Son muchos también las hipótesis que nos llevan a este resultado. ¿Por qué se piensa que la música medieval es así? ¿Qué nos ha llevado a escuchar una melodía, a ver una serie, una película y decir, oh, qué medieval suena? ¿O por qué tanto nos acerca, por así decirlo, a una visualización a través del sonido de decir, oh, pertenece a la Edad Media o esto es bastante antiguo? También tratar de ver la comprensión e información histórica que tenemos sobre la música medieval en un carácter general. Por favor, volver a recordar que esto es una charla o un ciclo de charlas dentro de por mi parte, eh, introductorio a lo que es la música medieval. Ver que también tiene en la Edad Media un origen, está todo el génesis de la teoría y la práctica musical occidental, entender que la música occidental, la música temperada, la música mensurada, que conocemos hoy en día, que podemos ver y escribir en partitura,
nace en cierta medida dentro de las prácticas y de la conjunción de elementos que se dan en la Edad Media, todo dentro del punto de vista occidental. Y también ver que la práctica de la música medieval es una conjunción entre la musicología, entre ser informado, históricamente informado, hacia la práctica musical. Mitos y verdades sobre la música medieval. Yo cuando comienzo los semestres, por así decirlo, en el taller Lux, este taller que brindo a personas que están interesadas en hacer música medieval, comparto esto que son más que nada, como quien dice aquí, son experiencias, cosas que he escuchado, cosas que me han preguntado por el simple hecho de decir hago música medieval o pertenezco a un grupo de música medieval. Por ejemplo, vamos desmitificando inmediatamente. Banda sonora original de película o serie de fantasía o de orientación medieval. A modo de anécdota, a la hora de yo explicar en eventos o lo que se da mucho aquí en Chile, hasta antes de la pandemia, las ferias medievales, uno dice, yo soy parte de un grupo de música medieval. Ah, como la música del Señor de los Anillos, como la música de Game of Thrones. Hay que entender que las bandas sonoras pueden tener ciertos elementos, incluso algún tipo de instrumento o que intentamos acercar, pero principalmente son la animación, eh, perdón, es la televisión, el cine, las series, las que nos han acercado esta imagen muchas veces del juglar como casi el único tipo o el arquetipo de músico que se daba en la Edad Media. Hay que entender también que hay películas, series que también pueden tener una fundamentación un poco más precisa, pero caen en este proceso de composición más que nada de la música sinfónica, de orientar con cierto tipo de melodías, con cierto tipo de armonías. Al fin y al cabo es para generar un tipo de ambiente, para dramatizar una escena, pero que a nivel social eh, hemos acercado a una sonoridad medieval o nos ha llevado a imaginarnos eso. Por eso siempre digo que hay que mirar la música medieval con ojos modernos, pero tratar de también ponernos en el lugar del hombre del medioevo, del músico, el que se dedicaba a hacer esto, aquel que veía la música de las esferas, la música en sí mismo y trataba de reflejarlo a través de instrumentos. Existe una música medieval. Aquí hay que entender algo. Ya hace 1 hora y media atrás tuvimos otra charla maravillosa, la primera charla también, de canto gregoriano. Hay que entender que así como hay diversidades de estilos y músicas, hoy en día, en la Edad Media también se daban bastantes tipos de manifestación musical. Puede ser canto gregoriano, puede ser las danzas instrumentales que se pueden conservar, pueden ser canciones, la chanson de amor, la canción de cruzada, que podemos ver más adelante, pero entender que no es solamente una música medieval y entender que muchas veces este sonido de que hay un solo tipo de música medieval es un concepto completamente errado. Es música celta. Ocurre lo siguiente, hay un, un movimiento dentro de las agrupaciones del folclore, ya sea de Irlanda, Galicia, Escocia, en el cual interpretan transcripciones o reinterpretan obras de origen medieval, pero con instrumentos completamente modernos. No es difícil encontrarnos buscando música celta, con gaitas, con zanfonas, o con algún tipo de percusión, una pandereta cuadrada, por ejemplo, que son instrumentos que pueden tener su origen en la Edad Media, pero que tienen un uso principalmente folclórico, pero que es un folclore mirado desde lo contemporáneo, lo que estamos viendo ahora, por este movimiento performático. Canto gregoriano, sí, el canto gregoriano es parte de la música medieval, es parte de las manifestaciones culturales, fue considerado el canto o la música oficial dentro de la Iglesia Católica, hasta el día de hoy incluso, y que curiosamente es la manifestación musical originada en la Edad Media que hasta el día de hoy permanece. Otra de las cosas que me ha tocado escuchar o repetidas veces es que la música medieval es una música de una sola melodía y de un canto exclusivo de hombres. Vamos a ver que esto en verdad no es así, de que la música medieval
o la música como tal siempre partió desde un punto que fue la monodia, que es solamente una melodía que va transitando y que a medida que va pasando el tiempo se va enriqueciendo con recursos compositivos que a través de la consonancia y la disonancia, que también lo vamos a ver más adelante, van enriqueciendo esta experimentación sonora, pero siempre basado en un objetivo común. Está todo en dorio. También otra de las cosas que me han llegado bastantes como de consultas al decir que uno se dedica a la música medieval. Entender que el modo dorio es uno de 8 modos, o 7 modos, o 6, o cuántos modos pueden haber que componen la música. Entender de que la música medieval, si bien puede estar dentro de un contexto modal, pero entender que no todo lo que estamos viendo acá está en dorio, o no todo lo que podemos escuchar. Y una imagen que aparece desde las caricaturas hasta la película más seria o la serie más seria, es la imagen típica de un músico con laúd. Y decir que un músico con laúd es música a lo medieval, o a la usanza medieval. Entender que un músico con laúd puede ser tanto un trovador, un juglar, como también puede ser un músico que se dedicaba a hacer canciones, pero en el Renacimiento, bastante, o unos años alejado a cuando ya terminó la Edad Media como tal. Estas principalmente son las preguntas o las aseveraciones que me dice la gente cada vez que uno se acerca y afirma decir que nos dedicamos a la música medieval como tal. Entender que hay ciertos rasgos, hay ciertos elementos que nos acercan a una información histórica, pero que el resultado o que la concepción que se manifiesta a nivel social, o este fenómeno se acerca mucho más a la música popular, a la música mediática, más que a una interpretación históricamente informada, que tiene que ver directamente del movimiento de interpretación de música antigua. Hay que entender la música de la siguiente manera para poder ver y entender la música como lo veían en la Edad Media. La música es la disciplina que trata los números que se descubren en los sonidos. Entender que la música es un reflejo matemático, es a través del razonamiento, y esto es lo que es la fundamentación como tal de las creaciones o la parte teórica de las creaciones de la Edad Media. La música medieval, para verlo desde un punto de vista histórico, hay que situarlo en un movimiento de interpretación de música antigua que ya se viene dando desde principios del siglo XX. Había que entender el proceso de creación y de difusión musical hasta previo al siglo XX de la siguiente manera. La música que se componía, se creaba, se presentaba y muchas veces quedaba en el olvido, a diferencia de lo que ocurrió con el canto gregoriano. Pero cuando ya comenzaron a aparecer muchos descubrimientos, ya sean arqueológicos, también intentando recrear el contexto, también tratar de recrear las prácticas sociales y culturales que se daban en ciertas épocas. Y aquí ya nos aparece el movimiento de interpretación de música antigua, que lo podemos catalogar en 3 momentos históricos o 3 movimientos artísticos que tienen que ver con un momento histórico, pero que también tienen sus distintas divisiones o subdivisiones. Tenemos la música medieval dividido en 2 partes, como lo hacen muchos teóricos, que tiene que ver con el canto religioso y la canción profana, o sea, lo religioso y lo no religioso, lo sacro y lo que se encuentra fuera de los márgenes o los parámetros que da la iglesia. Después tenemos la música renacentista desde el punto de vista vocal o instrumental, y la música barroca dentro de lo que es Europa y también lo que se da en Latinoamérica. Ahora, ¿qué es y qué no es la música medieval? Para esto, y situarnos dentro de una documentación histórica, tenemos que entender lo siguiente. Lo primero, hay que entender que en la Edad Media tenemos una gran extensión histórica y geográfica. Entender que la música se daba en toda la Edad Media, estamos hablando de música de 1000 años. Por ende, tenemos mucha manifestación musical, cultural, artística o sonora que simplemente se ha perdido en los libros o que simplemente no ha sido datada o no fue datada en su momento.
De la misma manera, también tenemos una diversificación de estilos y géneros dentro de lo mismo. Tenemos, como les comenzaba antes, el canto gregoriano dentro de estos distintos tipos y escuelas como tal. Tenemos el canto mozárabe que se instaló sobre todo en la parte de España. Tenemos también canción trovadoresca, el canto goliardo. También tenemos que entender la pérdida de mucho de este material y también del redescubrimiento, que esta es la parte eh, más hermosa de lo que aparece en la música medieval, que es redescubrir un documento, una hoja, un diálogo, un poema, y tratar de situarlo e interpretarlo como se hacía en aquella época. Como bien digo acá, una reconstrucción en base a fuentes históricas. Hay que entender varios criterios para poder hacer música como se hacía en aquel entonces. Tenemos que tener criterios teóricos, prácticos y sonoros. Para todo esto, tratar de llevarlo y contextualizarlo. Con respecto a lo teórico, tenemos lo que es entonación, escritura y lectura musical, tanto en el canto gregoriano como en las distintas canciones, el canto profano, del canto trovadoresco, que si bien muchas están escritas como poesía, también algunas tenemos con su escritura musical. Desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la técnica vocal o cuál es la técnica instrumental? Hay muchos textos en abadías, desde el punto de vista ya religioso, que nos indican cómo tiene que ser la entonación, la posición de la boca, la posición de la voz a la hora de cantar cierto tipo de música. Y también tenemos la parte instrumental, en el cual nos tenemos que basar, por así decirlo, en dibujos, en libros, en pinturas, y también en la parte que tiene que ver con la arquitectura, cómo se representaba el músico dentro de algunos edificios, porque recordemos que no solamente tenemos gárgolas en catedrales o en colegiatas como tal, sino que también tenemos músicos. Y también tenemos que tener un criterio sonoro de saber cómo proyectar el sonido, como bien decía la parte teórica, pero también tener conocimiento de la sonización, cómo poder nosotros ejecutar un tipo de melodía en base a un modo, cómo poder nosotros ponernos en contexto y llevarlo a un instrumento o a un contexto en que podamos hacerlo en grupo o de manera individual. Y esos tres puntos nos llevan a una interpretación. Uno siempre dice que voy a interpretar una obra, voy a ejecutar una obra, pero recuerden que interpretación viene de eso mismo, de interpretar, de nosotros leer y darle un sentido. Desde un punto de vista teórico tenemos muchos eruditos de la época, pero principalmente me quiero basar en tres. El primero es San Agustín, que en dos textos, que es de música y en sus confesiones, podemos ver que San Agustín nos ve la música como una ciencia, por lo cual alude a nuestro entendimiento más que a nuestro sentido, lo aleja del punto de vista que a lo mejor dentro de nuestra perspectiva moderna tenemos de la música, que la música nuestra desde un plano sensitivo, pero San Agustín lo veía desde un punto de vista de la razón, cómo racionalizar en cierta medida la música, el sonido como tal. Enrico Juvini nos dice lo siguiente, por ejemplo, la música se convertirá en una auténtica ciencia cuando se despoje de todos los elementos que no acomodan a una racionalidad absoluta. Esto es en base a lo que nos decía San Agustín. En base a lo mismo, también tenemos este criterio matemático que le decían antes, que tiene un movimiento melódico y una distribución rítmica, vinculante directamente a la teoría pitagórica. Y en las confesiones nos da también algunos elementos o algunas características de cómo se hacía música a través de los grupos eclesiásticos. También tenemos a Boecio con Instrucción en Música, que es la representatividad y el origen del entendimiento de la música. Tenemos la música mundana, entender la música de los astros, entender de que la Tierra es un mecanismo que va girando y que a través de este mismo movimiento debe producir un sonido, pero que este sonido, el de los astros o el de movimientos naturales, se encuentra fuera de la percepción del hombre, y que las otras músicas, la música humana y la música de los instrumentos, son reflejos de esta. Este concepto muchas veces es difícil de entender cuando no entendemos algo que intentamos racionalizar sin poder sentirlo. Pero yo lo veo de la siguiente manera. El reflejo de la música mundana a través de cómo se ve en la música medieval es así como ustedes pueden ver la pantalla y verme a mí a través de la pantalla. Es un reflejo que lo podemos percibir a través del sonido. No es que el computador
o los elementos que tenemos a nuestro alrededor emitan un brillo o imitan una luz, sino que es el reflejo del sol a través del movimiento de los astros, que nosotros ese mensaje lo decodificamos a través del sentido. Por otro punto también tenemos la música humana, que es la música introspectiva, es la música que se encuentra dentro del hombre y que la intentamos reflejar, la intentamos llevar al mundo de los sentidos a través de la música de los instrumentos, que es la producción como tal del sonido. Y que por lo mismo que es la música que no entra por el sonido, es la música de una categoría inferior a las otras dos. Y por último, quisiera aquí agregar al señor Guido d'Arezzo, este monje al cual los músicos, los profesores de música, por así decirlo, nuestro primer colega, datado como tal, nos puede enseñar, que tiene los principios de notación y textos pedagógicos, tanto en el canto como de lectura y el aprendizaje de esta. Aquí vamos a mencionar un poco, dentro del punto de vista histórico, cómo podemos reflejar todo esto. Pero para esto, antes de iniciar la parte histórica como tal, tenemos que olvidar lo que sabemos actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Olvidémonos de este sonido que nos puede dar el cine, olvidémonos de estos sonidos, o de esta sonoridad, más bien dicho, que tiene que ver con la connotación que entendemos por sonoridad medieval. Hay que entender una contextualización primero, que es de la Edad Media, 1000 años, como está diciendo, y que la Baja Edad Media es la cúspide artística como tal de este género de la música medieval, por así decirlo, sobre todo en el siglo XIII, ya veremos por qué. La música mundana, la música de los astros, la música humana, la música, el sonido producido en el hombre, los tonos y semitonos, esta distribución matemática que nos da Coesio, una organización teórica en base a modos, que esto va completamente en una herencia del mundo greco-latino que se aplica a través de las relecturas que se hacen en la Edad Media con esto, y en base a esto mismo de los modos y al mundo modal, tenemos las consonancias y las disonancias que nos van permitiendo ir desarrollando una melodía o una conducción melódica, cómo crear una canción, cómo crear una obra. Hay que ir basándolo en base a estos elementos que tenemos, que son los modos, y a través de las consonancias y disonancias, a través de lo que es el tetragrama o un bigrama, o a través de distintos tipos de notación y de los hexacordios que nos presenta el señor Guido de Arezzo. Un segundito. Para continuar, quisiera mencionar lo siguiente. Hay que entender el arte musical con función y un desarrollo cultural. ¿A qué me refiero a esto? La música tiene una función cultural, una música de tratar de reflejar o tratar de exponer algo que refleje la cultura de donde es originaria. El canto gregoriano tenía una función eclesial, una función que tenía que ver con el ritual, el rito, pero los otros tipos de música o de manifestación musical tienen que ver con lo mismo. Y que como la cultura también se va desarrollando e enriqueciendo en cierta manera, sobre todo cuando queremos entender los procesos o los movimientos sociales que pueden haber dentro de la Edad Media, no podemos separar estos cambios o movimientos sociales de el arte musical. Por ende, vamos viendo el desarrollo y de enriquecimiento compositivo, cómo se va creando la música a través del tiempo. Primero, esto viene desde antes de la Edad Media como tal. Tenemos que entender la música o la concepción de los orígenes de la música como la entendemos hoy en día a través de una sola melodía, a través de una sola ruta de sonidos que se van enriqueciendo a través del tiempo, a través de distintos tipos de recursos compositivos. Tenemos la monodia, mono, uno, día, melodía, una sola melodía. Tenemos la música proto-gregoriana, o este principio de música gregoriana que se le alude a Gregorio Magno, que se encontraba ya en el siglo VI, pero que se establece ya en el siglo VIII y a través de distintos cambios que han tenido, ya sea políticos, como también de desarrollo musical, en base a estas conjunciones y cambios territoriales de administración política y social, convergen en lo que entendemos nosotros como canto gregoriano, que eso ya se oficializa ya en el siglo VIII.
El canto gregoriano lo podemos entender como una monodia, una sola melodía, un grupo de personas cantando o intentando en esa época cantar al unísono, independiente de sus tesituras, pero tratando de generar o intentar de que sus sonidos sean consonantes unos con otros de manera perfecta, que tengan que ver con la octava. Pero a través del tiempo se va desarrollando esto, aparece una voz que va adornando, una voz que es una herramienta que va enriqueciendo la composición. Y entre el siglo IX y el siglo XIII nos encontramos con distintos tipos de órganum, que es esta voz que va adornando y enriqueciendo el canto llano o el canto gregoriano. Nos encontramos con tres tipos, o en sí son cuatro, pero podemos definirlo en tres tipos de órganum. Unos que comienzan juntos, todas las melodías cantando al mismo tiempo, y el órganum igual con ellos, y que se separan en distancias de cuartas para posterior cadenciar, o decir caer, llegar a un final. También tenemos el órganum que va de manera paralela a cierta distancia, pero que se va manteniendo su distancia con la melodía principal o el canto llano original. Esto se podía dar de muchas maneras, manteniendo el canto original o escribiendo una melodía de manera bastante valiente en esa época, escribiendo una melodía adicional al canto gregoriano ya una vez estando escrito. Tenemos también el movimiento contrario, si la melodía sube o se hace más aguda, el canto o el órganum se va alejando, por así decirlo, y va en movimiento contrario, ya baja, o al revés. Y también tenemos voces que al cadenciar buscan el unísono, voces que parten separadas, pero a la hora de llegar al final o de caer, que de ahí viene la palabra cadenciar, llegan a una misma nota. Aquí tenemos también el ejemplo como tal de música en Chiriadis, que es un texto que se encontraba al noreste de Francia, en el cual tenemos una nutrida variedad de cantos, himnos, salmos, y que tienen varios tipos de órganum que parecen reflejados de lo que estoy explicando acá. Si me dan un segundo, lo puedo ver acá, así. Continúo. Si seguimos avanzando en el desarrollo y la función social y cultural que tiene la música, hay que entender de que el canto gregoriano como tal, o el canto oficial de la iglesia, era todo atribuido a la expresión como tal del Espíritu Santo, a la expresión de Dios que nos va iluminando y nos va ayudando a crear esta melodía. Pero a partir del siglo XI empiezan a aparecer ya algunos compositores al cual ya le podemos atribuir directamente muchas creaciones, ya sea religiosas o profanas. Entender también que desde el punto de vista profano también hay que aclarar de que no toda la gente tenía, si no eras parte del clero o si no eras parte de un grupo social alto, por así decirlo, no tenías acceso a la escritura ni menos a la alfabetización. Es por ende que los primeros grupos o personas o compositores empiezan a aparecer directamente atribuidos a este grupo de poder. Porque la verdad es que en ese momento también el conocimiento, al igual que ahora, es un poder importante. Comienzan a enriquecerse la melodía ya en el siglo XII y hasta el siglo XIV aproximadamente, va a ser el duplum. El duplum que es simplemente duplicar, que se comienzan a aparecer más melodías. El órganum ya no se ve como una voz que va adornando, sino que también la segunda voz que va apareciendo tiene un rol ya propio, se van moviendo distinto a las melodías como tal. Tenemos también otro acontecimiento importante que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con el arte, pero también con el arte musical y de la institucionalidad de la música, que es el término de la construcción de la Catedral de Notre Dame en la década de 1180. ¿Por qué la Catedral de Notre Dame? Porque es en este lugar donde se instala una capilla de música en el cual los compositores que están ahí han dejado un legado maravilloso tanto a nivel compositivo como a nivel estético, dentro del punto de vista de la música. También comienza a aparecer el discantus, esta voz que se empieza a separar también y se empieza a desarrollar de una manera distinta a lo que es el duplum, se va enriqueciendo y, por así decirlo, independizando las voces. Aparece también, dentro del mismo siglo, en el siglo XII, lo que son las chansons. La chanson no es nada más que una canción que tiene un sentido.
¿Qué sentido le podemos dar? Puede ser una chanson de amor, una canción de amor, una canción de gesta, una canción que tenga que ver con las cruzadas, por ejemplo. Comienzan a aparecer los primeros trovadores, juglares o los singles. Los trovadores, recuerden que son los que buscan la verdad, o los buscadores, los juglares, estos músicos itinerantes, y los singles, que son, por así decirlo, un símil a los juglares, pero es dentro de lo que hoy día conocemos como Alemania. También en España tenemos esta conjunción de distintos tipos de elementos y de expresión musical medieval. Lo podemos llegar y centrar en lo que son las cantigas o cántigas de Santa María del rey Alfonso X de Castilla y León en el siglo XIII, de el cual hablaremos en la siguiente reunión, próximo día viernes. Retornamos a la Catedral de Notre Dame y comienzan a aparecer los primeros compositores, los primeros maestros de capilla, estos músicos que se van a dedicar a enseñar la música y a enseñar la composición musical como tal, que son Leonín, Perotin, que son los dos primeros magísters en música como tal, el Magister Leoninus, Magister Perotinus, que nos permiten y nos han dejado una herencia en la Catedral de Notre Dame, pero que también empiezan a desarrollar la música de una manera polifónica. De ellos podemos ver grandes tratados, podemos ver un tipo de desarrollo musical que ya no es de dos voces, no de tres voces, sino que ya empiezan a duplicarse las voces y cada una de ellas se empiezan a independizar. Cada una de las voces o cada uno de los integrantes del coro que se encuentra en la catedral, recordemos que estamos hablando desde el punto de vista religioso, tiene un rol dentro de la composición como tal y se le empieza a designar el rol a ellos. Empieza a tener el tenor, el que tiene el cantus firmus. Tenemos a Guillaume de Machaut, que tiene la misa, incluso misa de Notre Dame, aludida a Nuestra Señora, que es una de las grandes obras que podemos rescatar dentro de esta capilla de música, o de esta escuela de música de Notre Dame. Y llegamos al motete, que sería una de las máximas expresiones polifónicas de la Edad Media, en el cual ya se empieza a tratar el canto llano como una voz, como un pie forzado, y componer distintos tipos de glosas, ya sean libres, ya sea duplicando la duración de una frase o de la melodía como tal, o reduciéndola a la mitad. Hemos viendo distintos tipos de ejemplos. Y tenemos a Philippe de Vitry, que junto con después, con el desarrollo del motete y el establecimiento de este dentro de la iglesia, nos da un tratado, un texto, el cual llama a estos nuevos tipos de creación o de tendencia compositiva o de la música como tal, lo llama el Ars Nova, el arte nuevo, porque se están tratando las músicas ya dentro, por así decirlo, dentro de una escuela. Cuando uno hablamos de la escuela alemana de música, de la escuela italiana, digamos que en la Catedral de Notre Dame, a partir de las herencias que dejan de Leonín, Perotin, Guillaume de Machaut y Philippe de Vitry, comienzan a aparecer o comienzan a establecerse un nuevo tipo de música, el arte nuevo. Y entender que a partir de esta época tenemos un nuevo tipo de textura musical. En amarillo de arriba, parte de arriba, teníamos primero la monodia, una sola melodía, pero ya en este momento se establece la polifonía como un momento dentro del desarrollo cultural y musical, y que anteriormente teníamos algo que era la homorritmia o la homofonía. Recordemos que el órgano como herramienta era, por así decirlo, mantenía un mismo ritmo. Si tenemos una melodía que va a cierta melodía y está ta, 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 el órgano va siguiendo el mismo ritmo pero a una altura distinta. To, ta, to, por dar un ejemplo como tal. Quisiera pasarme ahora o irme a lo que es la música instrumental, que esto ya sería, ya, por así decirlo, una parte o la parte final de esta pequeña charla introductoria a la música medieval. Hay que entender de que la música instrumental en cierta parte y en cierta medida también estuvo prohibida por parte de la Iglesia en gran parte de la Edad Media. Es por ende que tenemos también una persecución o un cierto resquemor al utilizar este tipo de recursos a la hora de hacer música. Por un motivo principal, que es que
los instrumentos no tienen un origen religioso como tal, sino que se atribuyen muchas veces a creencias paganas o a religiones que no pertenecen o no comulgan en igual ideología a la religión oficial romana en aquella época. Pero que obviamente al pasar el tiempo ya se fue oficializando y se fue permitiendo. Hay que entender también lo siguiente, hay que entender la música instrumental también como una artesanía, porque probablemente, incluso ya se están haciendo estudios al respecto, de que muchos artesanos, aparte de construir los instrumentos, eran aquellos que lo interpretaban e incluso que lo graficaban en otros tipos de artes. Hace unos años se volvió o se renovó, o se limpió, no sé cómo llamarlo, no soy experto en reconstrucción, pero gran parte de la Catedral de Santiago de Compostela. En esta catedral se encontraron bastantes representaciones en piedra, en estatuas de músicos, pero que todas estas representaciones gigantes y en piedra tenían un nivel de detalle, tenían un nivel de desarrollo que nos expresaba mucho mejor que incluso algunos dibujos o representaciones en pintura de lo que eran los instrumentos medievales en aquella época. Es por ende que podemos aseverar o podemos tenerlo como hipótesis que incluso los mismos arquitectos o parte del equipo arquitectónico que se dedicó a construir esta representación eran también los luthieres, eran también aquellas personas que se dedicaban a construir los instrumentos musicales dentro de un punto de vista de lo práctico, como puso acá. Tenemos también, como le mencionaba, a partir del siglo XII, a partir del siglo XII-XIII, la aparición de los juglares, estos músicos itinerantes, que aquí aparece, por así decirlo, esta imagen o esta caricatura del músico con laúd que les comentaban al principio de la charla. Aparecen los músicos o que más que el músico como tal, empieza a aparecer el oficio del músico. Empiezan a haber gente con orígenes o de familias o distinto origen, por así decirlo, que empiezan a dedicarse a la música o que si en algunas ocasiones se dedicaban a la poesía y le agregaban un ritmo, le agregaban una musicalidad a la interpretación de sus poemas y que también podemos llamar músicos porque hacen música. Tenemos los juglares, estos músicos itinerantes, y tenemos los trovadores, los que buscan la verdad o compositores, que eran compositores y poetas como tal. Hay que entender que en el siglo XII, con la aparición de los juglares, empiezan a aparecer muchos compositores y los cuales podemos saber quiénes son o a quiénes atribuirle. ¿Esto por qué se da? Los trovadores muchas veces eran de origen principesco, eran parte de familias o parte de los grupos de poder que organizaban ciertos lugares y que tenían cierta cercanía también con la iglesia. Es por esto que también tenían una formación musical, de lectura musical, de escritura, de composición. Tenemos este tránsito entre distintos estatus sociales. El músico, el juglar, comenzaba a acercarse, además del pueblo, además de esta imagen de carnaval medieval que se daba, también comenzamos a ver a músicos dentro de las cortes. De ahí tenemos el tránsito de los músicos y los juglares en la corte, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio. Un ejemplo que puedo dar por esto puede ser el caso del juglar cítola. En el punto de vista instrumental, cítola es este instrumento de cuerda pulsada que aparece graficado tanto en el libro en el códice de los músicos, de las cantigas de Santa María, como también en distintos pórticos o en distintas paredes en catedrales o en iglesias de esta época. Pero ocurre algo curioso con cítola. Al juglar se le llamaba cítola porque su instrumento se llamaba cítola, o al instrumento lo conocemos con el nombre del juglar que lo ejecutaba. Son dudas que nos podemos plantear y nos podemos tratar de contestar a través de esta interpretación históricamente informada. Como dato anexo hay que entender que hoy en día en el mundo de la música, el que toca guitarra en España no se le llama el guitarrista como lo llamamos muchas veces aquí en Chile, sino que es el guitarra. Puede que haya un poco de medievalismo en la jerga musical popular hasta hoy en día. Y los temas en los cuales transitaban estas creaciones musicales que se intentaban un poco decirlo, alejarse
del dominio de la iglesia como tal, o con el permiso de ella, eran principalmente los siguientes. Era Dios, este Dios único y trino, el amor por la chanson de amor, la sociedad, tratar de reflejar o tratar de dar una, o dejar un registro melódico o poético, como también lo menciono acá, a un acto, o tratar de trascender de cierta medida. De ahí viene, por ejemplo, la chanson que nos da Ricardo Corazón de León. Y también entender que también la música instrumental o el músico, este juglar, el trovador, aparece también un sincretismo cultural. Ocupo nuevamente de ejemplo las cantigas de Santa María y el Códice de los Músicos, pues podemos ver representaciones de instrumentos árabes o de origen arabesco o instrumentos orientales dentro del Códice de los Músicos. Esto, pues, esto también se debe a esta conexión, ya sea comercial, a todo lo que ocurrió después de las cruzadas, este intercambio cultural. Recordar que los instrumentos musicales tienen un origen oriental, ya tenemos el laúd, en ya gran parte de la prehistoria, por así decirlo, en Egipto tenemos la lira, incluso las arpas, o gran parte de los instrumentos que tienen un uso de viento, como las gaitas, las trompetas, las bombardas, tienen un origen en Grecia y Roma, en todo toda esta performance, por así mencionarlo, de la supremacía militar, el ejército que tenía que llevar batallones con tambores, con cuero, y el trabajo en metal. De ahí viene este sincretismo cultural que converge en la música medieval. Por ende, entender de que la música en aquellas épocas no era una, sino que eran varias, pero que también tenían un poco de todo, recogiendo distintos tipos de herencias, recogiendo ciertos tipos de manifestaciones. Como yo le digo, es un desarrollo cultural y cada cultura se va nutriendo de esta conversación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tengo aquí de las cantigas de Santa María, podemos ver aquí distintos tipos, también los beatos, los santos beatos de Liébana, parte de abajo con instrumentos de cuerda frotada. Tenemos los 4 beatos con un arco. En la parte de arriba tenemos de las cánticas del Códice de los Músicos, unos instrumentos de viento. En la parte de abajo también podemos ver un órgano portativo, que era, recordemos, uno de los pocos instrumentos, o el órgano como tal, era uno de los pocos instrumentos permitidos durante esta prohibición instrumental en la Edad Media de parte de la Iglesia. En la parte de arriba ya tengo una representación de distintos tipos de tajoletas o tambores, e incluso un pandero cuadrado, y una viela o violín antiguo que podemos ver en este lugar. Un arpa también podemos ver acá dentro del punto de vista instrumental. Y recordar de que esta sonoridad no podemos saberla. Podemos interpretarla en base a datos históricos, saber lo que nos decía, pero también entender que haciendo este ejercicio tenemos una reinterpretación, una interpretación de otra interpretación como tal, porque muchas veces no eran los músicos los que describían su música, sino los cronistas o aquellas personas que mencionaban sin tener algún tipo de conocimiento musical teórico o práctico instrumental. Y quiero cerrar esta jornada o esta pequeña reunión con una pequeña actividad. Y aquí voy a pedir a Jorge que por favor vuelva a hablarme, porque no sé si estás ahí aún. Estoy acá, atento a su charla, maestro, muy interesante. Muchísimas gracias. Estimados, los que estamos a través de la plataforma de Zoom, les tengo que decir que ya se pueden haber dado cuenta, no soy un catedrático, pero sí soy un profesor de colegio que adora hacer música y por sobre todo enseñar a hacer música y a comprenderla, pero también entenderla dentro de un punto de vista cultural. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Vendrán de dónde serán originarios algunas personas que tenemos aquí en Zoom, pero quisiera que lo viéramos y que por favor me comentara la gente que está ahí qué ven. Si saben el origen de la imagen, por favor, lo guardan porque este ejercicio puede resultar muy entretenido porque lo ocupo al inicio del taller Lux.
¿Podemos que dar la palabra a quien levante la mano o al no? que levante la mano, sí, voy a cambiar la presentación para que vean la imagen. Y de ahí Ya, dejemos unos 30 segundos para que lo puedan ver. Ahí está la imagen. y Ahí acá está la imagen. tenemos, a ver, alguien había levantado la mano pero la bajó. Que levanta la manito para que nos diga que está viendo. Tenemos gran información acá. Este es el pórtico de una catedral. Acá está Karen. Vamos a Ah, reactivar el audio. también veo a María aquí que está levantando su mano. Karen, Deja darle audio. ya. Hola, Ahí está Karen. ¿es el pórtico de Santiago de Compostela? Casi, casi, casi. Es, por así decirlo, es un estilo similar, Ah, pero yo nunca he viajado a España, pero es casi, pero no está cerca de Compostela, estamos en otro lugar. Pero tiene que ver por ok. ahí. Pero coméntame aquí mismo, ¿qué te hizo recordar el pórtico de Santiago de Compostela con esta imagen? Y por las, digamos, hay, digamos, esculturas en tamaño grande con músicos. ¿Ya? Hay una persona ahí tocando el arpa, veo. em, Bueno, y otros instrumentos más. Por eso pensé, no, yo tampoco estuve nunca en Santiago de Compostela, pero bueno, pensé que por ahí era esa. No, pero Santiago de Compostela puede sí, lo que pasa es que como yo sé que lo reconstruyeron hace poco, hay muchas imágenes, digamos, en alta definición, pero no quise ocuparla en esta ocasión, quise ocupar esta, pero tiene que ver por eso, súper bien, la apreciación, la primera que podemos ver son los músicos. ¿En qué parte están los músicos? En la parte inferior. La parte inferior, correcto, súper bien. ¿Algo más que agregar? A ver si a lo mejor alguien más aquí nos puede complementar su respuesta o estamos ok. Acá hay un ¿Alguien? voluntario que también quiere opinar. Fontaines. Vamos a darle audio. Ya pues. Ahí está. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Primero que todo, agradecer a todos nuevamente por esta instancia. No estoy muy seguro. Bueno, ya nos dijo una pista que es el pórtico de una catedral. ¿Cuál será? No sabemos. No sé si es la de Orense. Pero ¿qué me ves? A lo mejor, ¿por qué piensas que es la de Orense? ¿Qué tiene en similar o qué es lo que ves que te pueda acercar a esa respuesta? Porque ejemplos como Eh, este hay muchos, pero hay algo que los claro, converge. Hay algo que tienen todos estos pórticos con músicos, ya sabemos que hay músicos, pero hay más elementos acá que tienen en común. claro, analizando la imagen no, a ciencia cierta no podría dar una dirección, pero sí se ven hartas iconografías, se ve harta nomenclatura, o sea, se ven reyes músicos, se ve una imagen de la divinidad, hay presencia de querubines o de ángeles, eh, y en el centro se vería, si no estoy mal, en el centro de la parte superior, justo en el centro del marco, estaría la presencia de Cristo. ¿Ya? Entonces, claramente da una conexión a lo eclesiástico con lo musical. Súper. Ya, súper bien. Nos estamos acercando cada vez más. Ya mencionó Hay un más concepto personas que súper bien. están, hay más personas que están levantando la mano. Ya, Vamos a dejemos unas dos Le personas doy la más. oportunidad. Muchas gracias. Jorge, ya, muchas gracias. Suerte, por su apreciación. Isabel y María. Ahí están. Hola, aquí Isabela. Isabela, Pamela. perdón. Bueno, la verdad es que lo que yo he logrado estudiar o tal vez un poco asimilar, yo también canto, soy soprano, que tiene que ver con esta conexión con lo celestial, un poco con lo sagrado. Por eso que los ángeles en el fondo son los que
envían esta información, como que entregan, ¿no es cierto?, por así decirlo, esta señal, ¿ya? Y esa es la que en el fondo, o sea, la que yo al ver la imagen, ¿no es cierto?, el pórtico también lo veo como concretizado en el sentido de que mensaje celestial, ¿no es cierto?, baja al hombre, en este caso, no sé, puede ser un rey, un monarca, no sabría identificarlo, pero y eso después obviamente a los músicos, o sea, en el fondo el músico igual tiene un rol muy importante dentro de este esquema, ¿ya? Que es como el que en el fondo une lo divino con lo humano, es como eso, es lo que yo, es como vincula al hombre con lo divino. Ya pues, por ahí vamos, nos vamos acercando cada vez más. María también está con su micrófono Así que abierto. muchísimas gracias, Isabel. Isabela. Hola, Bueno, hola, yo creo que es el pórtico de la Majestad de la ciudad de Toro, en Zamora. Es que yo estoy en Zamora. Sí, sí, nos Sí, lo acercamos. conozco, es precioso, precioso. Además, la policromía está muy bien, está cubierto, ahí no se ve, pero está cubierto, que quizás es lo que le ha salvado la policromía que tiene. Pues eso es, en España, en Zamora, y una ciudad pequeñita que se llama Toro. Ya, y usted es de ahí mismo, Al ladito. es de Yo ladito. nací a 15 kilómetros de este sitio. Ahora estoy en Zamora, que estamos a 30 kilómetros. Mire, súper bien. O sea, yo con toda la envidia del mundo le estoy exponiendo algo que usted ha visto toda su vida. Y varias veces, sí. Pero es Está que precioso. La catedral es una colegiata, o sea, es la una colegiata. pequeña, es la colegiata de Santa María. Y la ciudad es, bueno, pues una preciosidad pequeñita, tiene 10.000 habitantes. Pero bueno, esta zona de aquí es zona de románico. Correcto. O sea, toda la herencia de Grecia y Roma se nos ve reflejado acá. Y que usted, cada vez que lo ve o ha pasado por ahí, eh, ¿qué podría observar? Ya mencionamos por aquí hartos elementos súper bien, que eran los reyes músicos, esta parte de la conexión entre lo celestial con el hombre, y en presencia de Sí, la música. se creo que es de la misma escuela que el pórtico de Santiago, y Sí. todas las arquivoltas son músicos. Aquí, los que se ven abajo, los que están de pie, pero en las arquivoltas todos son músicos. De hecho, allí al ladito hay bueno, no sé si ahora sigue existiendo, hay un artesano que se dedica a la piedra y hace este tipo de figuras, pues uno que tañe el laúd, o que tañe el arpa, o que tañe un órgano portativo. Bueno, muy bonito. Súper bien. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? María. María, muchísimas gracias. Bueno, María, lo he dicho todo. No, seguro que no. Mire, Y lo que aquí tenemos. abajo, en la parte de abajo, está la Virgen, que es preciosa. Claro, siempre creo que es el Partenus, la parte esa. Bueno, y se llama el Pórtico de la Majestad, que seguro que ahora ya tú vas a explicar algo más. Correcto, el Pórtico de la Majestad en la Colegiata de Toro, como usted bien menciona, de ahí mismo en Zamora. Pero curiosamente, bueno, vamos a seguir avanzando, así que le agradezco a todos los que quisieron participar de esta breve actividad, porque yo quiero cerrar esta iniciación, por así decirlo, esta introducción a la música medieval con esto mismo. Ya les comenté de que los instrumentos en cierto periodo fueron prohibidos, pero aquí los vemos representados en gloria y en majestad, en un pórtico, a la entrada del templo principal. Recordemos que todos, tanto la lectura de la música medieval dentro del texto, los himnos y los salmos, tienen un mensaje solemne. El modo, me refiero al mundo modal, a la composición, el modo en el cual era compuesto tenía un uso, tenía un recurso. Si ocupábamos un modo dórico o mixolidio, tenía una función como tal, ya sea para Corpus Christi, ya sea para alguna celebración local, pero cada obra o cada canto estaba pensada de cierta manera. Y el arte en sí, en la Edad Media, cuando se conjunta y llega a una expresión como esto,
una representatividad que la tenemos hasta el día de hoy, restaurada, e incluso el programa De la piedra a la madera de Jesús Reolit ha podido reconstruir estos instrumentos musicales que están en el pórtico de la Colegiata de Toro. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos ver acá? Pero aquí vamos como al otro extremo de la parte celestial. Tenemos el Apocalipsis. Lo voy a retroceder un poco. Aquí alguien me mencionaba que estaban los ángeles en la parte de arriba, pero la manifestación de los ángeles dentro, o de esa manera, conjugada, podemos ver historias en la parte de arriba, representatividad del libro de Revelaciones. También tenemos la Santísima Trinidad en el centro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos la Virgen, como piensan ahí, y además tenemos 18 reyes músicos. O sea, ya podemos ver en esta representación que la música no es solamente ornamental, de que los instrumentos musicales no solamente tenían un punto de vista pagano, profano, como ya queramos llamarlo, dependiendo de la época, dependiendo de la visión, pero de que, como bien mencionaba por ahí Isabela, si no mal recuerdo el nombre, mencionaba antes, es la música, es cómo podemos representar la música y dar la verdadera importancia que tenía la música medieval en aquel entonces. La música nos permitía, hasta el día de hoy, trascender. ¿Trascender de qué manera? A través de representaciones escritas y más aún en gráficas. Ya tenemos Cítola, ya recordamos este juglar, que no es el mismo representado obviamente, pero sí su instrumento, o este tipo de instrumento, una zanfona, un arpa, 2 salterios, un aerófono. Cuando parece aerófono, digamos que no es un instrumento de viento que podamos darle un nombre actual, o que hasta el momento no ha sido datado o haya sido encontrado algún nombre o una referencia. Así como cuando nosotros nos referimos a un tambor, puede ser distintos tipos de un membráfono. Tenemos una gaita, una viola, una alboca, este instrumento que hasta el día de hoy se sigue interpretando en el País Vasco, sobre todo, junto con el xistu. Tenemos un pandero, otra gaita, cítola, salterio, arpa, viola y otra cítola. Y si se dan cuenta, aparecen de manera casi simétrica en este pórtico. Y que podemos tener de conclusión de esto, de que la música está en todas partes. De que por más que la hayan querido prohibir, es un elemento y es una representación cultural que nos permite y que ha permitido reflejar el desarrollo de una sociedad o de una organización social. Y eso lo podemos reflejar, o que la misma iglesia no pudo dejar y apartar. Así que, estimados, esperando que les haya agradado y hayan aprendido un poco más o profundizado aquí en la música medieval, o en esta pequeña introducción que vamos a seguir profundizando más adelante, le doy las gracias a Jorge por la invitación y a ustedes por su participación. Muy bien, Vladimir. Un aplauso para ti. Muy buena presentación. Vamos a dar ahora la palabra, como vemos ahí en la imagen, mediante la iconografía que nos ofrece esta plataforma. Diego Díaz va a preguntar algo. Vamos a darle el audio. Hola, profe. Muy buenas tardes, buenas noches. Felicitaciones por la charla, por la clase. Yo quería hacer un breve comentario y conectado con una pregunta. Cuando hablaba usted sobre la prohibición de los instrumentos en la música ritual, religiosa, también me hacía acordar a esto de que no solamente se prohibían los instrumentos, sino también muchas danzas, ¿no? En las Correcto. iglesias, y que por los dramas litúrgicos, por eso había muchos edictos religiosos que condenaban a la idea de la danza por este origen profano también. Me hacía recordar a un texto de Michael Eisenberg que habla sobre el juego de la pilota en Auxerre, en Francia, de monjes. O también me hacía acordar a la danza de los seises que se mantiene en España. Sí. Y esto me conduce a la pregunta sobre esto de las danzas, que la música
no sé si llamarla de pueblo, porque pueblo es un concepto tal vez más moderno, ¿no? Pero la música y la danza del tercer estado, de alguna manera, de esta sociedad estamental de la Edad Media, empieza a visualizarse en esta baja Edad Media, que como usted dijo es donde prolifera o se visibiliza muchísimo más la música en la Edad Media. ¿Qué podría contarnos sobre esto de las danzas así a grandes rasgos que surgen en la Edad Media, que en realidad ya estaban, pero se visibilizan tal vez en esta etapa? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, ¿cierto? Sí, ahí te veo, Bien. te encontré entre medio del Zoom. Bueno, con respecto a las danzas es bien curioso, porque la iglesia se dedicaba en cierta medida a observar el contexto en el cual ella ya tenía un dominio, un control total, ya sea de organización política, de manifestaciones, de cultura, incluso de costumbres. Se da, pero también tuvo que saber ceder, y también ceder de a poco. También habían muchos, este concepto del carnaval, que podemos mencionar que hasta el día de hoy existe, y que tiene muchas manifestaciones, pero el carnaval era como el momento en el cual se podía, más que hacer cualquier cosa, intentar mantener las tradiciones. Recordar de que Roma, en su intento de unificar, también no solicitaba en cierta medida, en sus orígenes, comulgar con las creencias romanas. Eso se mantuvo durante mucho tiempo en la Edad Media, incluso hoy, en todo lo que podemos ver en la manifestación religiosa, pero la danza y otro tipo de expresiones también se podía hacer. Es algo así como las celebraciones o el tipo de ritual que se hacía en ciertos tipos de peregrinaciones o en ciertos días específicos del calendario litúrgico. Por ejemplo, el santuario de Montserrat, a las afueras de Barcelona, que ustedes a lo mejor pueden hablar mucho más de él, yo lo hablo aquí desde lo que he podido leer desde Chile, pero tenía ciertos tipos de permisos, de acciones de qué se podía hacer y no hacer para recibir y para poder esperar la apertura de puertas a los peregrinos. O sea, entender de que la iglesia permitía esta expresión o este tipo de performance o puesta en escena, que lo podemos llamar hoy en día del folclore, pero siempre manteniendo una especie de recelo, de pedir ir cediendo un poco a las tradiciones. Pero yo veo, y por lo que he podido observar, tanto en el punto de vista de los instrumentos, que eran los principales emisores de sonido para poder generar las danzas, o sea, si prohíbo o empiezo a ceder un poco con algo, tengo que saber ceder todo. Ya sea lo que da el proceso, lo que lo brinda el sonido, como también la repercusión. Y eso se da también dentro del punto de vista eclesial. Entender también la danza como una interacción de cuerpos, incluso puede ser mal interpretado, pero también a la hora de entender el concepto como no voy a prohibir tus tradiciones mientras no te interpongas con mis creencias. Claro. Tiene que ver eso. Y los instrumentos pasó lo mismo. Muchos instrumentos que tenían un origen o tener por un cuerno, por así decirlo, dentro de sus materiales, eran prohibidos por ser de origen pagano. La flauta de pan, que muchos aquí en Chile la conocemos como zampoña, esta flauta que solamente es de muchos tubos y lo vamos soplando, ya sabemos que tiene un origen en la mitología greco-latín, pero que la iglesia, como ya lo mencionamos, permitió o la fue permitiendo su uso en distintos tipos de manifestaciones, ya sea carnaval, en Corpus Christi, en Navidad, en Cuaresma, por así entender. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos con Fontaine, también tiene la mano levantada. Damos el audio. Eso me voy a abrigar. Nuevamente. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Fontaines. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Felipe nomás, Felipe, sí. Es la franconización del nombre. Ok. Dígame. Profesor, primero quería empezar con agregando un poco, o aportando quizás un poco, si es que puedo. Todos hablamos de una interpretación
de música. Hablamos de música que estamos hablando cosas desde el siglo VIII hasta el siglo XIV aproximadamente. Hay mucho de lo que es interpretación, mucho de lo que es información que se ha tomado, que estuvo mucho tiempo descuidada, que se retoma, se redescubre, se estudia, se analiza, se interpreta. Por ejemplo, el aerófono, que si bien usted decía que no es un instrumento definido netamente tal, o no sé si después lo voy a profundizar más el tema, pero por ejemplo, si nos vamos a siglos anteriores, quizás un par de siglos antes, lo que es el carnix, que es un instrumento, si mal no recuerdo, debería ser céltico, que era una especie de trompeta de guerra con una forma de cerdo o de algún animal tribal, y que no se sabe qué sonido hacía. Son puras especulaciones, exacto, son puras especulaciones. Entonces, dentro de esto mismo, hablamos varias formas o varios quizás géneros de música, dentro de lo que es monofónico a lo polifónico. Habría entonces, no se puede descartar otras cosas. O sea, también quería preguntar por la incorporación, quizás adheriéndome un poco a lo que dijo Diego, de que la música no era la misma en todas partes de Europa. Por ejemplo, la misma zampoña que aquí en Chile o en la parte norte, por ejemplo, del país y de otros países sudamericanos, se ocupa para fiestas religiosas. Quizás María también lo ve allá con algunas fiestas donde se ven, por ejemplo, las comparsas, se ven tambores, se ven flautas, se ven instrumentos más folclóricos de lo que es la Europa medieval. Entonces, la pregunta es, dentro del periodo se van incorporando algún otro tipo de instrumentos que no son originarios o que no van dentro del esquema. O sea, Aparte que igual... De todos modos. O sea, hay que entender de que este sincretismo cultural, o sea, de alguna parte tenemos que entender, o sea, como tú mismo mencionas, se van adhiriendo instrumentos, pero también hay que ver que como son 1000 años de extensión, por así decirlo, o varios cientos de años, dentro de lo que podemos tener datado o registrado estos instrumentos musicales, también va la intervención del lugar donde están. O sea, entendemos el laúd como el ud árabe como tal, representado hasta una representación italiana, pasado por el archilaúd ya en el Renacimiento y después en el Barroco. O sea, se van agregando instrumentos en todo momento. O sea, es difícil saber, por así decirlo, en tal año ocupaban este instrumento, a no ser que sepamos el origen y la representación. Quizás esto mismo que vemos de los reyes músicos en la Colegiata de Toro o en Santiago de Compostela, quizás sean recuerdos de algún instrumento que vi en alguna fiesta religiosa o en algún lugar, y yo lo quiero colocar allí. Tiene alguna connotación. También hay que entender de que muchos de los registros que tenemos de música medieval, de danzas, pertenecen a textos del Renacimiento, de principios del Renacimiento, dando como una introducción a este repertorio, entender que en el Renacimiento ya había una escritura musical mucho más desarrollada, digamos que este proceso de alfabetización de escritura musical, inventado o propiciado por Guido d'Arezzo, ya se empieza a establecer, se empiezan a publicar ya libros, ya compendios dedicados a la música, tenían canciones que decían que eran antiguas. Así que tenemos una canción del 1500 justo, o un texto del 1500, y ya que no digan que esta canción es antigua, si lo vemos de un punto de vista cronológico, ya lo estamos ubicando dentro de la música medieval. Ahora, hay que entender que esto también puede ser una reinterpretación, porque esto puede ser casi como este juego infantil del teléfono. Si no sabía cómo jugar, tenía una interpretación de la melodía de esta manera, y a través de las generaciones en generación fue mutando. Por eso hay que tratar de pensarlo en el lugar de dónde es el texto, pero también tratar de ponerlo en el contexto histórico más cercano a lo que podamos decir de ahí es. Por ejemplo, citando por ejemplo la gran presencia árabe o almozárabe que hubo en la expansión en la península ibérica, lo que fue al andaluz, que marcó un precedente en lo que es la España y una enriquecedora mezcla cultural. Por ejemplo, que hoy en día lo encontramos después de su expulsión en prácticamente todo el folclore de Marruecos. Todo el folclore marroquí, con esta reminiscencia que hubo en España, digamos que sus
su sistema incluso teórico sigue siendo muy similar al que tenía en aquella época. Es por esto que muchas propuestas de performance o de expresión de música medieval de la península ibérica vienen de la teoría árabe o del folclore marroquí como tal. Eso, tratar de fundamentarlo e intentar mezclarlo, entender de que por más que nos queramos acercar, quizás nunca nos acerquemos a lo que fue como tal, y como yo lo digo, entre medio chiste, medio en broma, hay que esperar a que podamos en verdad viajar en el tiempo y poder estar ahí. Y en verdad, Edge de la lucha libre. por ejemplo, hay que esperar a tener un DeLorean, Claro. para poder llegar a esa época y escuchar en verdad cómo poder verlo. Me recuerda el meme de la máquina del tiempo. Profesor, lo último que quería aportar un poquito era, bueno, el mismo tema de si bien sabemos que hubo censura por parte de una iglesia católica en constante expansión en la Edad Media, también sí hubo muchas lecturas de lo que es el catolicismo. O sea, hablamos, por ejemplo, de los mismos Goliardos, que tenían un estilo de vida un poco más bohemio que otros, que algunos rechazaban, otros aprobaban, pero al fin y al cabo toda creación dentro quizás de una Europa medieval teocentrista, lo podemos validar porque podemos decir, no, que esto es una creación y toda creación es divina. Así que... Por ejemplo, o sea, se da, por eso te digo, hay que ponernos en contexto, el contexto de lo que nos dice la obra, su contexto histórico, en qué momento fue, cómo fue compuesto, en qué contexto, pero también tomando este mensaje retórico que nos da la letra, que nos da el mensaje mismo, tratar de ver si es que es un himno que los vamos alterando, si es una oración, si es un salmo. Y yo creo que en el canto goliardo ocurre exactamente lo mismo, ver cómo la interpretación, si lo hacían los monjes de una manera seria, cantando la misa a las 12 del día, o estos frailes o estos jóvenes, digamos, con esta oda al vino y al dios Faco de manera casi prohibida en aquella época. Por eso también es tema de una siguiente, de la siguiente charla. Profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Vladimir, muchas gracias por su presentación. Estamos en condiciones de pasar a la segunda parte, que sería el próximo viernes a las 18 horas. Correcto, en el cual nos centraremos en España. Exactamente. El día lunes tenemos nuestras siguientes jornadas que comienzan a las 19 con la segunda parte del curso de el Imperio Bizantino. Ya a las 21 horas comienza un curso de 3 sesiones sobre los vikingos, la cultura nórdica que también se hace presente en estos estudios, en estas jornadas de estudios medievales. Muchas gracias, profesor Vladimir. Muchas gracias también a la gente que nos está viendo por Zoom y también por nuestro fanpage. Nos vemos entonces, Vladimir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos estamos viendo. Finalizando Facebook.